Ahora sí, Buenos días, Mario. Un gusto saludarte aquí en la mesa de once. Un placer. a ver, arrancamos contigo, si te parece, con esta respuesta, no respuesta del presidente del observador, que se separa, digamos, del club, del conjunto amplio, yo diría, de gobiernos, empezando por nuestro socio canadiense Trudeau y los europeos, Macron en Francia y Angela Merkel en Alemania, es decir, las principales potencias diciendo, a ver, no hay duda aquí que es con él con quien vamos a trabajar y por eso lo felicitamos. ¿Cómo ves ese tema? Si quieres empezamos por ahí y luego vamos con Javier. Muchas gracias, Mario. Pues sí, me parece que ilustra de nuevo esta posición del presidente que le gusta distinguirse. Más de 70 países ya han felicitado a los mandatarios, más de 70 países han felicitado al ganador de las elecciones norteamericanas, Joe Biden. Parece que esto ilustra una vez más que el presidente es un hombre de ideas fijas, digamos, en términos de lo que considera pertinente hacer o no hacer. Por ahí estamos viendo este asunto de la prudencia, pero resulta contradictorio esta narrativa de la prudencia cuando lo hemos visto felicitar en otras ocasiones de manera rápida a Claro. digamos, mandatarios de otros signos políticos. Creo que aquí lo que estamos viendo es un error porque se ahonda la fractura con el que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, una noticia que en general fue bien recibida en el mundo y yo diría que también fue bien recibida en México. Quien diga que nos convenía tener un presidente misógino, clasista, racista, que nos odia a los mexicanos, que se ha expresado de una manera muy negativa respecto a nuestros paisanos allá de aquel lado y también de este, me parece que no entiende bien qué nos conviene De como país, acuerdo. Mario. A ver, Javier, vamos contigo. Javier, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves esta postura del gobierno mexicano y en general el triunfo de Biden en la elección? A ver, yo voy a diferir un poquito de nuestro compañero Claudio. A ver, yo lo que creo es que el presidente López Obrador hizo una apuesta por Donald Trump Sí. y se está aferrando, al igual que Donald Trump, a ese triunfo. Un triunfo que se ve ya remotísimo de llegar solamente si los tribunales echan para atrás muchísimos votos. Como ya está reconociendo a Biden, el gobierno de México, me imagino con el tecnicismo puritano de que dos estados aún no han contado los votos, aunque ya no alcancé a Donald Trump, están apostando a eso para no de dar, digamos, la sensación oficial a Biden, a la par de que están esperando algunos litigios. Yo creo que es una apuesta errada del gobierno. Creo que están jalando la liga hasta el último minuto. Creo que eso va a complicar más la relación con Biden, una relación que ya se ve muy complicada, pues por los temas de medio ambiente, por los temas energéticos, por el tema de la crítica que ha hecho él del Tratado de Libre Comercio, por su política de Buy American, de consumo interno, desde luego porque el gobierno de México pues, se la jugó con Trump y perdió. Pero sí creo, y aquí es donde difiero de Claudio solo en este punto, es que Trump era muy crítico para México, pero la verdad es que prácticamente no hizo nada. En el tema migratorio cualquier cosita, el tema salió bastante bien, o sea, más discurso que impacto. Y sí veo a este gobierno de Biden por su posición en muchos temas a nivel mundial, pero muy echado para adelante, y si eso le sumas el tema del narcotráfico y el tema, reitero, de la apuesta del gobierno actual con Trump y que se va a perder esa apuesta, o ya se perdió, pues sí es una relación muy complicada, y sí creo que la relación con los demócratas siempre ha sido y seguirá siendo mucho más complicada que con los republicanos. Y yo coincido, Javier, y agregaría temas como el asunto laboral en México, que empujaron los demócratas durante el TEMEC y que ahora van a estar supervisando, temas ambientales que traen, como el regreso a nivel global o internacional del Acuerdo de París, pero que también en el tema energético vamos a ver cómo se traduce. Rafael, vamos contigo. ¿Cómo has visto esta relación? Que además tú has visto muchas veces ya esta transición de gobiernos y lo que implica para los gobiernos mexicanos el cambio de presidente. Miren ustedes, muy buenos días a todos. Yo lo que creo es que el gobierno mexicano en la relación con los Estados Unidos va de pifia en error y de error en fracaso y a veces de fracaso en ridículo. Hagamos tres señalamientos únicamente de cosas que han ocurrido. Una, el gobierno de Trump ha amenazado al gobierno de México o a este país
de una manera verdaderamente grosera con aquello de los aranceles, a cambio de que le cerráramos la frontera del sur para extender su seguridad geopolítica. Fuimos obedientes, fuimos obsecuentes, fuimos transigentes, pero lo peor del caso, fuimos mentirosos como país, porque cuando el presidente de México fue a los Estados Unidos a reforzar la campaña del señor Trump, que a eso fue a darle las gracias por las ofensas y a decirle que había recibido de él solamente buenos tratos y respetuosa actitud, falso de toda falsedad. Alguien me dijo, no voy a decir su nombre porque es una persona muy modesta, me dijo, en política exterior su canciller se ha equivocado crónicamente. Marcelo apoyó a Hillary cuando ganó Trump y apoyó a Trump cuando ganó Biden. Entonces, no digo quién fue el autor de esa frase, pero ustedes lo conocen. Y bueno, entonces, en ese sentido, creo que México no tenía por qué asociar la situación electoral de los Estados Unidos con un fraude electoral invocado por este gobierno de cosas que pasaron hace ya tantos años, pero que siguen metidos como un clavo ardiendo en la memoria del presidente. Sí. Entonces, equiparar lo que él llamó un fraude en su contra con un fraude denunciado por el señor Trump y con base en eso establecer un puente de prudencia que más bien parece un puente de indefinición o de ignorancia, es otra de las pifias nacionales en política exterior. De las exteriores ya no hablo. Sí, yo creo que sí hay una notable diferencia entre México 2006 y Estados Unidos 2020. A ver, Claudio, una pregunta. Esto que estamos diciendo, ¿qué tanto cambia la agenda doméstica del presidente? Lo vemos que él sigue con sus temas, el asunto de la austeridad, el recorte ahora a los aguinaldos de parte de la administración pública, de la burocracia, y los temas que él trae, ¿no? La tensión con los gobernadores, entre otros asuntos. ¿Crees que la elección de Estados Unidos termina repercutiendo en la agenda doméstica? Pues yo te diría, mi querido Mario, ojalá. ¿Por qué? Porque el presidente no, si revisamos su historia, ¿cuántas veces ha corregido el rumbo el presidente? Y sí lo ha hecho, ¿eh? En algún momento cuando estaba de opositor de Fox, cuando el presidente Fox tuvo algún problema, veíamos al opositor López Obrador, digamos, diciendo o matizando el ataque al presidente, pero fuera de eso, en general lo que hemos visto es una figura política, Mario, Rafael, Javier, que es muy obstinada, muy insistente en sus puntos. Creemos que la victoria de Biden va a ser, por ejemplo, que empecemos a pensar en energías limpias en vez de apostar por el carbón o por el petróleo mexicano. Vamos a ver cambios en la política de seguridad, vamos a ver cambios en el manejo de la pandemia. Lo dudo mucho, mi querido Mario, pero ojalá sí sea un motivo de reflexión para ajustar al menos esas tres dimensiones de la política pública en México. Javier, ¿tú crees que tenga efectos? Yo creo que sí, aunque no necesariamente de motu propio. Yo más bien creo que los americanos van a defender los temas de su interés, no necesariamente los temas de nuestro interés, y en este contexto ellos tendrán muchos temas en la agenda. Algunos temas nos convendrá como país cambiar con políticas del gobierno que no han funcionado, pero yo creo que por lo general va a ser una agenda que van a ver, y como debe de ser por su bien, aunque nos pasen el ferrocarril por encima de nosotros. Y sí creo que en este contexto tener una política exterior, pues digamos, de avestruz, esconderse, seguir apostándole a alguien, un candidato que pues, claramente era perdedor hace mucho tiempo y se vino evidenciando pues desde el día de antier, pues no nos va a costar. Y pensar que no tiene memoria ese gobierno, o pensar que no le dicen, oye, tu principal socio comercial, tu socio de la frontera sur, pues francamente esto fue lo que dijo. Entonces es infantil pensar que no va a trascender esto, y que cualquier excusa que queramos dar al respecto le complica mucho a la embajadora de Estados Unidos esto, le complica mucho al canciller, le complica mucho a todo el gobierno en general. Esto es importante, Javier, porque además ayer había quien decía, no, hombre, en Estados Unidos ni están tomando nota. Bueno, pues ya vimos algunos congresistas que de inmediato en Twitter decían, oigan, estamos viendo que la postura del gobierno mexicano, ¿no? Sí, Javier. No solo congresistas, todos los periodistas de fuentes extranjeras en México. Así es. Y los que opinan de América Latina en Estados Unidos,
Todos ya dieron cuenta en Facebook, en Twitter, incluso en programas de televisión, que México es de los contados países, junto con Cuba y Bolsonaro, que se rechazan a aceptar el triunfo de Biden, porque por lo menos no lo han felicitado. O sea, el tema no está quedando ahí nada más. Ojalá si fuera, pero tristemente no lo es. De acuerdo, se toma nota. Rafael, la misma pregunta. ¿Tendrá efectos esto para la agenda doméstica del presidente López Obrador? Mira, yo creo que tendrá efectos, y no sé si efectos positivos o efectos negativos, pero en materia de política interior, al gobierno de Estados Unidos no le importa si el presidente decreta la confiscación del aguinaldo de la mitad de la burocracia. Eso no le importa a los Estados Unidos. Pero si los empresarios americanos del sector energético empiezan a decir que aquí se está discriminando sus inversiones, como ya aparece hoy publicado en algún diario de la Ciudad de México, bueno, pues esas cosas sí le van a causar un trastorno al presidente de la República en su estrategia de cómo manejar todas estas inversiones y cómo presionar a los industriales y cómo echar abajo la reforma energética y cómo cerrar la puerta que la nación ya había abierto. Y eso tiene que ver con las energías limpias, y eso tiene que ver con la libertad comercial. Y terminaría diciendo esto: creo que es muy poco afortunado que al no haber reconocido a este gobierno de inmediato y haberlo felicitado, pongamos el contraste con lo que hicieron los canadienses, en donde el señor Trudeau lo primero que hace ayer es decirle al señor Biden: qué bueno que está usted allí, porque con usted queremos trabajar y ya estamos esperando la oportunidad de hacerlo. Somos 3 países atados por un tratado, y ahora ese tratado sí tendrá que ser tomado en serio en casi todas las cosas que a este gobierno no le habían gustado. De acuerdo, se va a implementar de la mano de un gobierno demócrata. Javier, como siempre, un gusto verte. Gracias, Mario. Gracias, Claudio. Un gusto estar aquí con ustedes en la mesa de 11. Gracias. Gracias, fuerte abrazo, Claudio. Gracias, Rafael. Gracias, un saludo a Claudio, un saludo a Javier y a ti, por supuesto, y a todos. Muy buenos días. Gracias a los 3, muy buenos días. Vamos a la pausa y regresamos con más.